Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. 130 años se cumplen de que Máximo Gómez y José Martí firmaran el Manifiesto de Montecristi, uno de los documentos más importantes de la historia de Cuba. Un día como este también se daba a conocer el documento martiano Vindicación de Cuba, una de las más bellas y sólidas defensas de lo que somos los cubanos. De estos dos documentos estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, en estos homenajes desde nuestro programa Al Apóstol en el año del 130 aniversario de su caída en combate. Tengo el placer de que esta tarde me estén acompañando pues tres jóvenes martianos que han estado siguiendo, por supuesto, a lo largo de todos estos años también los estudios sobre José Martí. Me acompaña en esta tarde la compañera Lilmaría Pich Hernández, subdirectora de la oficina del programa martiano y miembro del movimiento juvenil martiano. También está con nosotros Yusuán Palacios Ortega, director del Museo Fragua Martiana y presidente de la filial de la Sociedad Cultural José Martí de La Habana, que como buen martiano está cumpliendo años en el día de hoy. Y también está con nosotros Laura Rodríguez de la Cruz, subdirectora del Centro de Estudios Martianos. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mirada a Martí y a estos documentos que son claves para entender las historias y las razones de Cuba. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Este 25 de marzo, Venezuela se manifestó en diferentes ciudades a favor del trato digno y el respeto a sus migrantes y contra la decisión de Estados Unidos de enviar a cientos de ellos a una cárcel en El Salvador. Una manifestación que también fue acompañada en 120 ciudades del mundo por el movimiento, los capítulos antifascistas que han estado acompañando a Venezuela en este combate. Esa es nuestra noticia del día. Esta es la manifestación masiva de un pueblo y su gobierno que condena las recientes acciones tomadas por Estados Unidos contra sus hermanos venezolanos. También condenaron el traslado y maltrato de 238 migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, un hecho considerado como un crimen de lesa humanidad. Venezuela denuncia que nuestros connacionales están siendo secuestrados, están siendo trasladados sin autorización y sin su conocimiento, bajo engaño a terceros países, están siendo torturados, no tienen derecho a la defensa, no tienen un juicio. Familiares de los detenidos y de ahí para acá no sabe un corte, lo mata. Desaparecido, no sabemos nada de él, no sabemos dónde se encuentra. Mi hijo, el nombre de él es Claudio Mendoza Piña, se encuentra desde que es desaparecido, no sabemos nada de él, no sabemos dónde se encuentra, pero por lo visto en la televisión, por lo visto en las redes sociales, presumimos que lo enviaron para Salvador. Como muestra de respaldo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez marchó junto a las madres de los migrantes y acompañó al Mar Humano, que expresó su solidaridad. Es el respaldo amoroso del presidente Nicolás Maduro a los familiares de nuestros migrantes, a esos migrantes que, como dicen sus madres, fueron por un mejor futuro para ellos y para su familia. ¿Por qué emigraron? Por el bloqueo criminal contra nuestra patria, impulsado por los sectores extremistas, sectores verdaderamente criminales que han buscado dañar a Venezuela, dañar su economía, dañar el tejido social. El repudio de esta masa humana se extendió hasta el grupo de la ultraderecha venezolana, que promueve y celebra estas acciones que criminalizan a migrantes trabajadores que solo buscaban una oportunidad. El Estado venezolano reiteró que realizará todas las gestiones necesarias para rescatar y traer al país a los migrantes encarcelados en El Salvador y llevarlos con sus familias. Que no descansaremos
una llamada telefónica, el presidente Nicolás Maduro reafirmó su total respaldo a los migrantes venezolanos en todo el mundo y reiteró su condena a quienes promueven una campaña que criminaliza a sus conciudadanos. Bueno, así se ha vivido esta jornada en Venezuela, el inicio de una campaña en defensa de los migrantes venezolanos que han sido expulsados desde Estados Unidos, algunos por tener cualquier tatuaje, incluso de un equipo de fútbol como el Real Madrid, otros simplemente porque estaban en situación pues ilegal en Estados Unidos, pero tratados y vejados, enviados a una cárcel en El Salvador, y frente a eso pues se ha levantado el pueblo venezolano y también lo han acompañado pues amigos solidarios en más de 120 ciudades del mundo en la jornada de hoy. Es nuestra noticia del día, algo por supuesto que también tiene que ver mucho con dos de los documentos, o los dos documentos de los que vamos a hablar en esta mesa redonda de hoy. La dignidad de un pueblo, la soberanía de un pueblo como elementos esenciales también a la hora de defender a cada una de estas naciones. Así que hablemos del manifiesto de Montecristi y de Vindicación de Cuba hoy en nuestra mesa redonda. Bueno, como decíamos en nuestra introducción, hoy se cumplen 130 años de que Máximo Gómez y José Martí firmaran el manifiesto de Montecristi. Pero 6 años antes, José Martí había hecho uno de los más hermosos documentos en defensa de lo que es ser cubano. Vindicación de Cuba. Sobre eso hablaba recientemente el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con los participantes en el coloquio Patria, y en el material que transmitíamos ayer, hay este pequeño fragmento que quiero recordar. Hay un documento bellísimo de Martí que se llama Vindicación de Cuba. En el momento en que Martí estaba organizando la guerra necesaria, un periódico norteamericano hizo un artículo sumamente ofensivo sobre los cubanos. Y hablaba de que los cubanos éramos unos vagos, que éramos... No, era lo mismo que está hoy en las redes sociales. Y Martí, que estaba organizando la guerra y que en aquel momento no había computadora, ni redes sociales, ni nada, era pluma de ganso y tinta, escribió un artículo con una elevada... Es tan elevado, es tan culto desde el punto de vista histórico, cultural, y además de cómo está escrito, la belleza que tiene ese texto, que es además demolidor, es contundente, y que hemos pedido a todos nuestros jóvenes y a nuestra gente, vamos a hacer todos los días una vindicación de Cuba en las redes sociales. Vamos a hacer esa vindicación, y vamos a escribir, y vamos a poner nuestros contenidos, y no caer en la vulgaridad, ni caer en la banalidad. Vamos con los argumentos de la historia, vamos con las historias de vida de todos los tiempos, que son sumamente heroicas. Todos los días una vindicación de Cuba, así llamaba el presidente Díaz-Canel a los participantes en el coloquio Patria. Y me gustaría pues comenzar, Lila, hablando precisamente de este documento. ¿Cuál es el valor de Vindicación de Cuba? ¿Por qué tanta belleza y tanto vigor en un documento como este? Yo creo que hay varias razones que nos obligan, que nos llaman, que nos atraen a releer, reinterpretar y apropiarnos de un documento como Vindicación de Cuba, empezando por el contexto tan particular en el que fue escrito. Se trata de una respuesta martiana, o sea, pensada, escrita y publicada desde el más profundo sentido del deber, y que extraordinariamente o muy curiosamente coincide en el tiempo luego, ¿no? el mismo día, el 25 de marzo, con lo que luego 6 años después sería el manifiesto de Montecristi. Hay una especie de mística, ¿no? con este día 25 de marzo. También hubo cartas importantes de Martí los 25 Exacto, de marzo, es decir, pero es un día puramente martiano. Muy marcado, pero hay razones de peso, hay fundamentos para vincular estos dos textos, específicamente Vindicación de Cuba y el Manifiesto Comunista, más allá del día de que coinciden en el día en que fueron publicados. Y ese gran vaso comunicante, yo creo, ese hilo conductor, es el sentido del honor. Si entendemos honor como la cualidad que posee aquella persona, aquel colectivo de personas, aquel país, aquella nación, que tiene sentido del deber y cumple con su deber para sí mismo y para con los demás,
nos damos cuenta de que tanto Vindicación de Cuba como el Manifiesto de Montecristi responden a una necesidad vital para los patriotas cubanos y para el pueblo de Cuba, que estaba en el medio de los preparativos de una guerra cruenta, armada, que tenía como objetivo final lograr la independencia, la soberanía política contra el colonialismo español, pero también la soberanía económica, cultural, con respecto al colonialismo español. Recordemos, Liz, para quienes no han llegado a ese documento martiano, que es imprescindible, lo decía el presidente, ojalá todos los cubanos nos leamos esa Vindicación de Cuba. ¿A qué responde Martí? ¿Por qué Martí se ve provocado a hacer ese hermoso documento? Es muy curioso porque desde el punto de vista del formato, Martí comienza con una aseveración que casi que contradice y confunde al lector, porque resulta que Vindicación de Cuba es la respuesta, y más que una respuesta, es una propuesta martiana, ¿no?, del cómo deber ser, del cómo ser, con respecto a lo que son los cubanos y la percepción que existe de los cubanos en Estados Unidos. Vindicación de Cuba es la respuesta de Martí a un artículo que se llama ¿Queremos a Cuba? ¿Do we want Cuba? Entre signos de interrogación. Y es un artículo contra la anexión, pero no antianexionista martianamente. O sea, ¿quiénes son los que quieren la anexión a Cuba y quiénes no la quieren? Es un antianexionismo antimartiano. Es un antianexionismo que dice, no vale la pena anexarnos este pueblo de negros, de mestizos, de incultos, de débiles, de afeminados, de personas que no tienen valor propio, de personas que no saben gobernarse, de personas que no están preparadas para la dignidad de Estado. Y de hecho dice el texto, queremos a Cuba, entre signos de interrogación, un fragmento muy interesante que dice, la única forma de habilitar a Cuba para la dignidad de Estado es de americanizarla por completo con personas de nuestra propia raza. Algo como un detalle. Algo que tiene mucho que ver con la historia que contábamos hace poco, de cómo intentaron apropiarse de la isla de Pino, precisamente colonizando a la isla de Pino, ¿no? Hay un paradigma que incluso Martí, al que Martí se refiere luego, en estos textos, que tiene que ver con la república típica de la libertad, esa noción de que Estados Unidos es el arquetipo de la libertad, de la democracia, de la cultura, de la civilización, y teniendo en cuenta eso desde una posición muy antimartiana, este texto defiende el antianexionismo, pero por las razones que nosotros podemos decir martianamente incorrectas. Entonces Martí comienza Vindicación de Cuba diciendo por qué vale la pena ser antianexionista, pero por las razones que de verdad identifican y enaltecen al pueblo de Cuba. Entonces, diferencia, y eso es un principio martiano muy importante que también se ve en Manifiesto de Montecristi. Él hace una diferencia entre las opiniones, las posiciones y las experiencias de los diferentes cubanos, por ejemplo, con respecto al tema de la anexión. Y él reconoce que hay un sentido libertario de admiración a la patria de Lincoln, que él mismo guardó luto cuando Lincoln muere como arquetipo de democracia, de antiesclavismo en Estados Unidos, que hay razones legítimas que pueden encandilar o que pueden guiar a las personas a querer ser parte de esa gran unión que se presenta ante el mundo como el gran hidalgo, ¿no?, como el gran paladín de la libertad, pero que hay razones también que responden al egoísmo, a inseguridades, a afán de provecho personal, que son razones que llevan a un grupo de personas, a castas, a propietarios, a querer mantener su posición social a costa de los desequilibrios y los problemas que subsisten en Cuba y que se perpetuarían si Cuba entrara como un estado más de la Unión de la Unión Americana. Eso es un elemento importante. Y otro gran elemento tiene que ver, que une a los dos textos, es la diferencia cardinal que Martí hace entre los pueblos y los estados, entre lo que se dice y lo que se hace, entre la relación que tiene que haber entre teoría y práctica. Tanto en Vindicación de Cuba como en el Manifiesto de Montecristi, Martí se dirige a las grandes potencias del momento que se están disputando el control sobre Cuba. En Vindicación de Cuba se dirige a la opinión pública estadounidense. En el Manifiesto de Montecristi se dirige principalmente a los cubanos que están en Cuba, pero también a los españoles que están en Cuba. Unos elementos más precisos del Manifiesto de Montecristi se verán aquí dentro de unos minutos, pero con respecto a ese vaso comunicante, no, a eso que los conecta, hay algo muy interesante que Martí hace, y es que él pone los puntos sobre las íes. Y él dice, los que ahora denigran a Cuba
los que ahora, cuando hablan, ¿no?, de vindicación de Cuba, los que han agredido a Cuba, los que dicen que no vale la pena anexarse a Cuba, uno de los argumentos que ponen, por ejemplo, es que los cubanos han sido tan débiles que no han sido capaces de sacudirse al yugo español, de salir de su situación colonial. Y Martí, uno de los argumentos que pone es cómo es posible que un americano, ¿no?, que una persona de los Estados Unidos esté diciéndole farsa a la revolución que se hizo, que duró 10 años, esté diciéndole débiles a las personas junto con las cuales americanos murieron. Entonces, realza la moralidad incluso de estadounidenses que fueron capaces de venir a Cuba y dar su vida por la independencia de Cuba, porque reconocieron la legitimidad de la causa cubana y de la lucha de Cuba por su libertad. Entonces, a través de argumentos muy puntuales, él va desmontando uno por uno las diferentes ofensas que se le hacen al pueblo cubano. Y más allá de eso, cuando llegamos al Manifiesto de Montecristi, como uno de los últimos textos que Martí crea, en esa continuidad del sentido del honor, de la necesidad de hablar cuando hay que hablar y de hacer cuando hay que hacer, de la necesidad de ser consecuentes con lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, Martí hace propuestas muy específicas en el Manifiesto de Montecristi que tienen también que ver con la propia moralidad de Estados Unidos y contrapone esa república típica de la libertad que quiere presentar el mundo a Estados Unidos con la república moral de América, que no sería otra que Cuba. Y sobre qué cualidades tendría esa nueva república también, por supuesto que estaremos conversando ahora mismo. Estos son elementos que yo creo que imbrican estos dos textos, que demuestran una coherencia y una maduración. Vindicación de Cuba es un texto para el periódico, pero Manifiesto de Montecristi es un periódico para la acción, es un documento para la acción, es un documento para lanzarse a la lucha, y ambos plantean principios cardinales de cómo tiene que ser la guerra, qué papel ocupa la guerra en el proyecto martiano de revolución y cómo deben ser los cubanos para consigo mismos, para con sus semejantes, para sus compatriotas y con el resto del mundo, con eso que él llamó humanidad. De alguna manera directa, Martí le responde a The Manufacturer en ese artículo y dice: no somos los cubanos ese pueblo de vagabundos, míseros o pigmeos inmorales que a The Manufacturer le place describir, ni el país de inútiles verbosos, incapaces de acción, enemigos del trabajo recio, que justo con los demás pueblos de la América Española suelen pintar viajeros soberbios y escritores. Hemos sufrido impacientes bajo la tiranía, hemos peleado como hombres y algunas veces como gigantes para ser libres. Dice José Martí de esa lucha, de ese deseo de soberanía de Cuba frente al imperio español, pero también frente al imperio de los nacientes de los Estados Unidos. Y esa es podríamos decir, la luz que guía a Martí desde entonces hasta llegar 6 años después al Manifiesto de Montecristi, también un 25 de marzo. De ese otro documento, de la historia de Cuba, y que plantea desafíos también para la Cuba de hoy, pues estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Sigan con nosotros. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Prácticamente listos para partir a Cuba e incorporarse a la guerra necesaria, el 25 de marzo de 1895, José Martí, en su condición de delegado del Partido Revolucionario Cubano, y Máximo Gómez como general en jefe del Ejército Libertador, firmaron el Manifiesto de Montecristi en República Dominicana. Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrático y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno.
Así el legajo explicaba las razones de los cubanos para reincorporarse a la lucha. Además analizaba los procesos independentistas latinoamericanos del siglo XIX y se adelantó a su tiempo alertando sobre las dictaduras que luego proliferaron en el siglo XX. Es un documento revelador en todos los sentidos, ya que persigue ante todo ordenar la revolución del decoro, el sacrificio y la cultura. El propio Máximo Gómez lo calificaría como el Evangelio de la República. En este manifiesto se proclamaron principios éticos y progresistas para iniciar una guerra. Se denunció y rechazó el racismo y se enfatizó que la guerra no era contra los españoles, sino contra el poder carcomido de la metrópoli. Los cubanos empezamos la guerra y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos maltraten y no se les maltratará. Respeten y se les respetará. Al acero responda el acero. Predomina en él el antiimperialismo, el patriotismo y el latinoamericanismo, a tono con las ideas de Bolívar, pues no imaginaba Martí una patria aislada de sus hermanos de raza y de cultura. El manifiesto de Montecristi se convirtió por derecho propio en el programa de la Revolución del 95 y en una plataforma programática de la República que debía constituirse una vez finalizada la guerra necesaria. También conformó el concepto de patria que soñó Martí, con total vigencia para los tiempos actuales y futuros de Cuba, en la lucha por perdurar frente al norte revuelto y brutal que nos desprecia. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, manifiesto de Montecristi, 25 de marzo de 1895. A pocos días de que Martí y Gómez emprendieran su viaje hacia Cuba para empezar la guerra necesaria. ¿Por qué un manifiesto? ¿Por qué Gómez y Martí en ese encuentro? ¿Por qué aquella declaración que sin dudas trascendió hasta nuestros días? De eso, pues quiero hablar con un martiano y universitario, tanto como decía que hoy está de cumpleaños, Yusuan Palacio. Yusuan, el manifiesto de Montecristi, ¿qué era lo que significaba? ¿Por qué Martí y Gómez necesitaron hacer aquel documento? ¿Y qué marcaba para la contienda que estaba por iniciarse? Sí, muchas gracias, Randy. Bueno, un saludo a todos los radiodientes, a los televidentes. Y ciertamente estamos ante un documento trascendental. Es el programa de la revolución. Estamos hablando de la revolución cubana. O sea, cuando ya se estaba en los campos de batalla, porque realmente el 24 de febrero ya había iniciado o reiniciado las luchas por la independencia. Exacto. La guerra necesaria había comenzado el 24 de febrero. Los principales líderes no estaban en Cuba. Era preciso que llegaran a Cuba, que se incorporaran a la guerra, pero antes de la incorporación era imprescindible comunicar las razones, los objetivos, las ideas esenciales por las que volvíamos al campo de batalla. Es impresionante, y así Martí inicia, porque es quien redacta el manifiesto de Montecristi, allí en ese escenario simbólico, pero al mismo tiempo revelador. Las 3 visitas de Martí a República Dominicana, allí a Montecristi precisamente, junto a Máximo Gómez, porque va a encontrarse con Gómez. Eso tiene un significado, eso tiene una relevancia histórica, porque estamos también ante 2 grandes hombres, estamos ante las pasiones de estos hombres que quieren la libertad, que quieren la independencia de Cuba, pero que han tenido desacuerdos en momentos determinados. Recordemos aquella salida, aquella retirada de Martí del plan de San Pedro Sula, del plan Gómez Maceo. Eso generó contradicciones, eso generó desacuerdos, eso generó tensiones. Pero cómo esas tensiones lograron o pudieron salvarse de cierto modo, cómo ante la nueva etapa de lucha o el nuevo periodo de lucha de la Revolución Cubana, porque Martí hace referencia más que a la guerra, aunque los explica por qué la guerra es el instrumento, es un medio para alcanzar la independencia. Era imprescindible ir a la guerra, la lucha armada, como principio también. Pero estamos hablando, como él manifestó en su día,
en el manifiesto y en otros documentos también trascendentales, en otros momentos de esa preparación de la nueva etapa de lucha, la Revolución Cubana, es que ya él está haciendo referencia a una revolución desde que está en España, cuando contrapone la República Española ante la Revolución Cubana. Él reconoce, él realza la guerra de los 10 años y la califica como una revolución. De hecho, el manifiesto de Montecristi comienza precisamente con esta idea, la revolución de independencia iniciada en Yara. Ahí hay un mensaje que al triunfo de la revolución Fidel retomaría. Fidel retoma, y retoma con toda la fuerza, porque es el punto cardinal de lo que somos también como cubanos, de esa herencia, de esa tradición de lucha, de esa coherencia en la revolución, en el devenir histórico de nuestra revolución. Lil hacía referencia a Vindicación de Cuba, y como de Vindicación al manifiesto hay una coherencia en el pensamiento político revolucionario de Martí, al mismo tiempo en la acción que hace Martí y que viene desarrollando, preparando la nueva etapa de lucha, el nuevo periodo de lucha, la guerra necesaria. Era necesaria porque había que devolver al pueblo cubano su dignidad, había que conquistarla, alcanzando la independencia de la patria, la independencia de Cuba, para posteriormente fundar la república que él soñó, de la que se hablará también aquí en la mesa, y cómo sus ideas o su ideal está presente en el manifiesto. Pero es que el manifiesto tiene un nombre, lo conocemos como Manifiesto de Montecristi, pero es el Partido Revolucionario Cubano a Cuba. Era imprescindible, es la comunicación política de la que también ha hablado nuestro presidente, la importancia de comunicar, de explicar lo que hacemos, lo que haremos, nuestros derroteros políticos, nuestros caminos en la revolución. Tenían que hacerlo. Por eso lo firma también el general en jefe del Ejército Libertador. Que dice Martí que ni una sola palabra fue... No hubo objeción. Fue objetada por Gómez. No hubo objeción por Gómez. Después de los desencuentros, después de las desavenencias, la unidad. La unidad. Y eso es un principio rector cardinal en el manifiesto de Montecristi. Pero se viene labrando, se viene construyendo esa unidad. Martí está consciente que sin Gómez y sin Maceo no puede llevar adelante la revolución. Es también el reconocimiento a esos hombres, a esos veteranos de la lucha. Es reconocimiento a esa generación que en el campo de batalla libró la guerra cruenta, pero gloriosa, de los 10 años, la guerra chiquita, otros intentos también en una tregua fecunda, como le llamamos, o reposo turbulento, porque no murió el ideal independentista, no murió el ideal revolucionario, y es esa búsqueda constante en Martí de la unidad. Por eso crea el partido, por eso el Partido Revolucionario Cubano. ¿Por qué un partido? ¿Por qué a Cuba en el manifiesto de Montecristi? Porque ahí están las bases de la revolución, ahí están las claves o las bases éticas de la revolución cubana, de la revolución martiana, como le llamamos, que es la revolución del decoro, es la revolución de la dignidad del ser humano, es la revolución de la reflexión y no de la ira, porque la guerra tenía que ser breve, generosa. Ahí están los preceptos éticos que se contienen en el manifiesto, pero que están en las bases del partido, que están en otros documentos o en otros textos, por ejemplo, publicados en Patria, el periódico Patria, el Partido Revolucionario Cubano, la crisis y el Partido Revolucionario Cubano, o el tercer año del Partido Revolucionario Cubano, el alma de la revolución y el deber de Cuba en América. Y ahí estamos también ante esa visión martiana, que no es solo mirar hacia Cuba, es mirar a las Antillas, es mirar a nuestra América, es luchar por equilibrar el mundo, dice Martí, aún vacilante. Y era preciso para salvar también, incluso el honor dudoso y lastimado de la América inglesa, como él llamó también a los Estados Unidos. Y esos documentos
Esos textos son trascendentales también, son fundamentales para entender el manifiesto de Montecristi, para entender las ideas del manifiesto. Es que pudiéramos hasta remontarnos a con todos y para el bien de todos. Ahí está el ideal de república, pero ahí está la dignidad como valor, principio supremo. Y ahí están las claves. El temor al negro, por ejemplo. Dice Martí, solo el que odia al negro ve en el negro odio. No podemos excusarnos para no hacer la revolución o darle continuidad a la revolución, el elemento continuidad histórica, alegando que tememos al negro o a la raza negra. No hay odio de razas. Lo vemos también en otros textos martianos importantes. Pero es que Martí habla de que la guerra no es contra el español, y eso lo viene diciendo en varios momentos. La guerra es contra el opresor, contra el colonialismo, contra el régimen que tiene sobre nosotros el yugo ensangrentado, como aquel otro manifiesto del 10 de octubre. Son programas de la revolución, aquel con el que se inició la revolución, este de Montecristi, pero está el Moncada. Está la historia Malsolverá. Hay una continuidad histórica, pero sobre la base de elementos éticos, de presupuestos éticos, de una altura trascendental. ¿Cómo respondemos ante la agresión? ¿Cómo respondemos ante la mentira, ante la falacia, ante las manipulaciones y las tergiversaciones? Responderemos con ética, con la ética de Martí. A Martí no le hicieron memes, pero le hicieron caricaturas ofensivas. Contra Patria hubo también ofensas, y antes de llegar y desembarcar en Playita de Cajobao, él escribe a sus más allegados colaboradores del partido, a Gonzalo de Quesada y a Benjamín Guerra, y les dice aquello tremendo: a lengua sinuosa nos están batiendo, cerrémosles el paso a lengua hermosa. Patria tiene que ser un periódico alto y hermoso, y es allí donde Martí plantea, de pensamiento, es la guerra mayor que se nos hace. Ganemos la pensamiento. Es la batalla ideológica, es la batalla cultural. Por eso en el manifiesto de Montecristi, Martí alega que la revolución cubana es la revolución del decoro, del sacrificio y de la cultura, porque se está planteando, Martí nos está planteando también a los cubanos, y ahí la importancia, esto de la comunicación. Martí está pidiéndole a Benjamín, a Gonzalo, que hagan 10.000 copias del manifiesto para que los cubanos lo leyeran, pero también Fidel le pediría a Melba y a Aide que distribuyeran la historia de Malsolverá. Es impresionante cómo Fidel, Martí y Fidel, pilares, los dos pilares de la revolución cubana, la conexión ideológica, política, ética, filosófica, un modo de ser, un modo de hacer revolución. Hart decía, en ellos está la cultura de hacer política. En el manifiesto de Montecristi está la cultura de hacer política. Era imprescindible para Cuba y para el mundo, porque había que salvar también el honor de las Antillas, o las Antillas libres salvarían el honor de aquella América, pero salvarían a nuestra América del peligro externo. Y Martí también nos alerta y nos advierte, cuidado con los peligros internos, cuidado, recordemos al aldeano vanidoso en nuestra América, pero cuidado con la soberbia, cuidado con la incoherencia, cuidado con la falta de lucidez. Seamos consecuentes con la historia que nos precede, seamos consecuentes con lo que nuestro pueblo quiere. Lo que un grupo ambiciona cae, diría en otro texto, perdura lo que un pueblo quiere. Y eso lo vamos a ver reflejado en un documento de tanta importancia que deviene programa de la revolución, que es el manifiesto de Montecristi, porque es allí donde se firma, pero que no es otra cosa que el partido a los cubanos, a Cuba, el alma de la revolución. El programa de la revolución que no podría tener menos altura que la altura martiana. Exactamente. Porque todo lo que escribía Martí tenía que ser excepcionalmente bello. Y hasta un documento político de ese calado
tenía que escribirlo con esa altura que tenía el periodismo y la literatura martiana. Lo hizo en Vindicación de Cuba, lo hizo también en el programa de la revolución que era el Manifiesto de Montecristi. Un programa que iba más allá, que no solo se planteaba la guerra corta y generosa, sino que se planteaba la república a la que aspiramos y de la que estaremos hablando en breve en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Es el reloj de Montecristi el símbolo más importante de esta ciudad dominicana. Cuentan que llegó por mar procedente de Venezuela y comenzó a instalarse en el Parque Central de la Villa en marzo de 1895, justo en las semanas de la tercera y última visita de José Martí a esta tierra del norte de la República. Este emblemático reloj, que luego de casi 130 años continúa marcando el tiempo de los hijos y visitantes de Montecristi, fue fabricado en París por el famoso relojero francés Jean-Paul Garnier y la base de unos 30 metros de altura estuvo a cargo del ingeniero Alexander Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la afamada torre parisina. Pero en esta ciudad existe la historia de que José Martí y Máximo Gómez estuvieron en la inauguración del reloj realizada el 29 de junio de 1895, pero no fue así. Ya para entonces el apóstol había caído en combate en Dos Ríos y el generalísimo estaba en La Manigua junto a los cubanos. Lo que sí es cierto es que Martí fue testigo de la instalación de la pieza y en aquellos días en que se preparaba para embarcar a la guerra comentó: muy pronto, este reloj marcará la hora de la independencia de Cuba. Con la colaboración de la Embajada Cubana en República Dominicana, ha sido un reporte de Wilmer Rodríguez Fernández para el canal cubano de Noticias. Bueno, y en esa Dominicana, en ese escenario donde fue una y otra vez a encontrar a Máximo Gómez, Martí escribió en ese manifiesto de la revolución, en ese manifiesto de Montecristi, ese ideal de república a la que aspiraba su partido y también, por supuesto, José Martí. Y de eso, pues me gustaría hablar ahora con Laura en nuestra mesa redonda. ¿Cuál era esa aspiración de república de José Martí que aparece reflejada en el manifiesto de Montecristi? ¿Cuáles eran las bases de lo que vendría después de esa guerra corta y generosa? Bien, gracias Andy por darme la palabra y creo que hay que entender, y ya se ha dicho, que el manifiesto de Montecristi es parte de esa estrategia de Martí que tiene que ver con esta lucha ideológica en la cual se está tratando de desacreditar el proceso revolucionario cubano. Así en parte se había logrado llevar a fin la guerra de los 10 años y también con la lucha ideológica se había logrado tronchar muchos de los intentos de continuar la guerra revolucionaria. Por tanto, Martí sabía que no podía perderse la guerra antes de reiniciarla y la lucha ideológica va a ser fundamental. La lucha ideológica que está enfocada para Martí en el logro de la unidad de todos los sectores que tenían interés en la independencia de Cuba. Martí sabía que no importaba la diferencia, el punto cardinal entre todos los sectores que habían apoyado las etapas anteriores y que ahora se unían a esta etapa, era la república. Todos añoraban una república. La cuestión era qué tipo de república. Una república que uniera todos esos intereses y que permitiera que todos esos intereses fueran transformando el contexto de la nación cubana hacia una nación de progreso, hacia una nación más justa. Por tanto, el primer punto que Martí va a estar diciendo es: la guerra es la primera fase en la construcción de la república. La independencia política es solo el inicio de un proceso revolucionario mucho más complejo y mucho más amplio. Pero hace el señalamiento de que Cuba no va a esta nueva etapa como tal vez fueron las colonias de América en la primera mitad del siglo XIX. Cuba ya ha pasado por procesos que le han permitido entender el contexto real, analizar las potencialidades del pueblo cubano, tanto de la intelectualidad como de los artesanos, los obreros que participaron en los procesos iniciales de la guerra, y es capaz de entender que los cubanos tienen que enfocarse primero en la búsqueda de esa unidad
y que durante el periodo de la guerra se va a ir fundando la república. Por tanto, desde esta primera plataforma hay que decirle al pueblo cubano cuáles son las características fundamentales. Lo interesante es en la forma en la que Martí lo escribe. Martí primero aborda los factores que dieron al traste con los procesos republicanos de América. ¿No? ¿Qué dio al traste? ¿Por qué la colonia siguió viviendo en las repúblicas de América? ¿Y por qué a nosotros no nos va a ocurrir eso? ¿Qué factores influyen en Cuba que nos permiten o que nos permitirían entrar por un nuevo camino y que no cayéramos en los mismos, vamos a llamarle errores, en los que habían caído estas repúblicas? Y ahí va a tener en cuenta la cuestión del caudillismo, por ejemplo, ya Yushuan hablaba, y el temor a las nuevas tiranías. Y por eso habla en un momento en el manifiesto que la guerra no es el interés de un partido sobre otro, no es la guerra, no es una lucha de poder dentro de los sectores del país, sino que es una guerra que es una demostración de la voluntad solemne del pueblo. Entonces ya ahí está abogando uno, esta guerra es de soberanía popular. Ese es lo primero. Por tanto, además estamos abogando por una independencia que a su vez va a responder a la soberanía popular, a una república cuya base va a ser precisamente esa soberanía. Por tanto, todos son parte de ese proceso. Un todos que, bueno, sabemos que es un todos que con todos y para el bien de todos, con los límites. Con sus corchetes. Exacto, con los corchetes de personas justas que hacen el bien, que aman a la patria, y ahí entran los españoles que han vivido años en Cuba y que han amado a Cuba y que se han desarrollado en Cuba. Por tanto, la guerra no es contra el español. No podía pensar de otra manera un hijo de español. Entonces, es una guerra que no es de venganza, es una guerra por justicia, es una guerra donde en un contexto donde todos los países tienen derecho a su independencia y a su soberanía, Cuba sigue siendo colonia. Por tanto, es una lucha en la búsqueda de esa justicia. Eso es lo primero. Entonces sería una república independiente, soberana, donde todos tienen una participación, y ahí entra esa visión de democracia. O sea, esa república también es una república democrática y en la que todos van a participar, en la que no hay odios, en la que no hay superioridades, en la que las virtudes de todos deben ser asumidas y respetadas, tanto de aquellos que tal vez materialmente podían aportar más, como las que desde el punto de vista intelectual, o como los artesanos que también podían aportar en su desarrollo. Algo que también para Martí es importante, porque sabe que la transformación política no podría sostenerse sin una transformación económica y una transformación social. Entonces hay un concepto también fundamental, la república trabajadora, el pueblo libre trabajador. Podemos encontrarlo constantemente en el texto, Martí haciendo referencia al trabajo del pueblo en esa transformación económica, el tema de la industria, el tema de la agricultura, un pueblo eminentemente agrícola que tiene que garantizar también algo que él se da cuenta, también del traste con las repúblicas del continente, el no desarrollar por vías propias el desarrollo económico. Y entonces también juega con la idea de la patria que vamos a crear es una patria que tiene que ser autóctona. No puede imitar los programas, las formas en las que se formaron otras repúblicas en sus determinados contextos y en otros tiempos. Entonces, esa patria de un nuevo tipo de gobierno desde la guerra tiene que encontrar las nuevas formas de hacer. Y dentro de esas nuevas formas de hacer también va a ser fundamental la cultura, el civismo. Ya incluso él analiza el civismo de los guerreros. No habla de los intelectuales. Es un detalle interesante. Lo había mencionado en uno de los borradores y luego en la versión final no lo pone. Hay varias versiones del manifiesto, ¿tengo entendido? Sí. El mismo día Martí redacta varias versiones. Ahí en la edición facsimilar se pueden encontrar los borradores con los apuntes tallados hasta que llega a la versión final. Pero es interesante porque uno ve la idea completa cuando ve esos borradores de lo que quiere decir, pero luego es un problema de comunicación. Claro. ¿Hasta dónde puedo decir? ¿Hasta dónde puedo decir? Y entonces hay momentos en lo que es la guerra. Vamos a resaltar el civismo de los guerreros. El de los intelectuales para más adelante. Son importantes, pero en este momento estamos en un momento donde vamos a entrar
en la guerra. Y luego creo que es fundamental la idea de la misión de esa república con respecto al mundo. Cuba va a ser el ejemplo. Entonces, esa idea de la soberanía, de la justicia, del desarrollo económico a partir de prácticas propias, de un desarrollo social a partir de las virtudes del pueblo, de sus gobernantes, es fundamental, porque sería el ejemplo para el resto de las repúblicas. No hay necesidad de imitar, podemos ser autóctonos, podemos ser únicos y podemos coexistir. Creo que esa es una idea fundamental y en la que Martí nos está diciendo, este es el deber de Cuba para el mundo y nos ha dejado una tarea de mucho peso y de mucha importancia hasta nuestros días. Cada vez que hablamos del equilibrio del mundo pensamos en aquella declaración suya antes ya casi de morir, pero también pensamos en esa idea siempre de Martí, desde Vindicación de Cuba hasta el Manifiesto de Montecristi. Cuba como un necesario cambio social, pero también como un necesario paraván frente a esas apetencias estadounidenses que ya él veía, mucho antes incluso de que Lenin hablara ya del imperialismo norteamericano, ya Martí veía esas apetencias imperiales y veía a Cuba como la primera frontera, como esa necesaria límite, ese necesario límite para las apetencias norteamericanas. Solo una revolución rápida, generosa, que nos diera la victoria y que permitiera construir esa república, era ese paraván y ese equilibrio del mundo tan necesario que tendría eso. Y yo creo que también para todos sigue siendo una visión de la república que estamos construyendo. No por gusto, nuestra Constitución empieza precisamente con esa aspiración martiana, ¿no? Que yo creo que viene también incluso de antes, ¿no? De aquel encontronazo con Gómez. General, una república no se manda como se manda un campamento. Hay que construirla. La aspiración es mucho más antigua. Si vamos desde México, ya hay todo un planteamiento de cuáles son las ideas de la república que se debe fundar. Y luego, por supuesto, eso va creciendo con la experiencia Guatemala, Venezuela, la experiencia estadounidense, y va dando la idea de cuál es la visión de república y de bien común. El muchacho que escribió la República Española ante la Revolución Cubana es un muchacho que todavía tiene en sus espaldas los latigazos que le dieron cuando estaba como preso político trabajando en las canteras de San Lázaro. Y es un muchacho, la primera hoja del presidio político de Cuba es una declaración de principios donde dice, después de todo lo que ha pasado, yo soy incapaz de odiar. Y la revolución y el proyecto de república y el proyecto independentista martiano es esencialmente antiodios. Por eso en la carta que le escribía aquel mismo día a su madre decía, no son inútiles la verdad y la ternura. Martí era eso, era verdad y ternura. Y eso creo que es parte de esa filosofía que nos tiene que acompañar para enfrentar la vida. La verdad y la ternura, la belleza y el combate. Y de eso, de lo que significan estos documentos para Cuba, queremos hablar en los minutos finales de nuestra mesa redonda. Sigan con nosotros. Llegar a las esencias detrás de las apariencias, para rasgar la costura de la manipulación mediática, para dejar atrás los lugares comunes y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Con Filo, por Cubavisión, cada martes y jueves, y también en nuestros espacios de Facebook, YouTube, Telegram y Picta. Bueno, dos documentos sin dudas claves para entender a José Martí, para entender a la revolución cubana que fue a la guerra necesaria y para entender también los destinos de este país. Pero ¿cómo lo ven nuestros invitados? ¿Cuántos siguen impactando? ¿Cuántos siguen marcando a la Cuba de hoy? Vindicación de Cuba y el Manifiesto de Montecristi. Tengo 2 minutos para cada uno. Lil. Yo creo que son un llamado a la inconformidad. Son un llamado a la idea de que todos tenemos la responsabilidad de mejorar, de cambiar para mejor
nuestra realidad personal, pero la realidad de la comunidad en la que nos movemos, nuestra comunidad en la escuela, en el centro de trabajo, en la que se desenvuelve nuestra familia, nuestra vida cotidiana. Vindicación de Cuba es un testamento a lo que no puede dejar pasar un revolucionario. O sea, a lo que un hombre de bien, un ser humano decoroso, digno, honrado, no puede dejar pasar. Es un testamento del poder que tienen las palabras y el poder que tiene decir lo que uno piensa a tiempo, en el momento preciso. Al mismo tiempo, un manifiesto de Montecristi es un ejemplo del poder que tienen las palabras para llamar a la acción, para reunir de una manera comunicativamente atrayente, concreta, muy concisa, lo que es necesario saber en el momento en el que se está luchando, en el momento en el que se está transcurriendo. O sea, delimitar una meta, identificar a los actores, identificar a las personas que tienen el poder de cambiar la realidad para bien, es algo que nos enseña el manifiesto de Montecristi en un momento tan clave como ese de inicio de la etapa que al final dio como resultado casi la revolución, o sea, la libertad de Cuba, al punto de que Estados Unidos tuvo que buscarse el pretexto del momento para poder intervenir y detener la victoria de los cubanos. Estos documentos son un testamento, una evidencia de lo que no podemos dejar de sentir cuando estamos hablando de las injusticias que vemos, de nuestro sentido autocrítico y de lo que significa ser martianos todos los días. Laura, para ti, ¿qué significan estos documentos a la luz de nuestros días? Los dos documentos son medulares en cuanto a, yo creo que un punto muy importante en cuanto al tema de la comunicación, la transparencia de la comunicación, la defensa del deber, la defensa del honor de los pueblos, de la propia autodeterminación de los pueblos y de la defensa de las identidades de cada uno de los pueblos, y que son fundamentales, un ejemplo de no solo cómo debemos asumir a nuestro país, de cómo debemos asumirnos como cubanos, sino también de cómo debemos mostrárselo al mundo. Y al mismo tiempo es un ejemplo no solo para Cuba, sino para todos los países que luchan precisamente por sostener esa autodeterminación, esa autonomía que todos los días se ve amenazada con los procesos como la globalización o procesos de hegemonización por parte de las grandes potencias hegemónicas. En ese sentido son fundamentales para que todo el mundo asuma estas nuevas posturas de ver, entender y tener un pensamiento crítico ante los fenómenos que en la actualidad realmente están atacando fundamentalmente no solo a nuestro país, sino a las naciones de América Latina y otras partes del mundo. Bueno, para Yusuan, 130 años después del manifiesto de Montecristi, 136 de Vindicación de Cuba, ¿cómo siguen siendo estos documentos pues plataformas también del combate revolucionario de estos tiempos? Son imprescindibles para su tiempo y para este y todos los tiempos, como lo es Martí en sí mismo, ¿no? Volver siempre a Martí, porque en él está la guía espiritual de la nación, está la brújula. Él nos sigue alertando, nos sigue advirtiendo, asirnos a su pensamiento emancipador, liberador, es revisitar, reinterpretar, releer estos documentos que son trascendentales, la Vindicación de Cuba, el manifiesto de Montecristi, porque siguen siendo programáticos, porque hoy siguen estando, son muy actuales, como Martí es un hombre actual, son contemporáneos. Lo que nos dicen estos documentos es como si nos los estuvieran diciendo hoy, como si Martí los estuviera rehaciendo en un contexto distinto, en circunstancias diferentes, pero en una batalla común, en una batalla de ideas, en una batalla cultural, en una batalla por seguir refrendando nuestra identidad, lo que somos como cubanos, por seguir defendiendo la construcción del socialismo en Cuba. Es la aspiración, lo más sublime, para salvar no solo a los cubanos, seguir salvando a Cuba, para seguir salvando a la humanidad, porque Cuba sigue siendo un faro de lucha, un faro de luz. Cuba sigue siendo ese paradigma de revolución. Un error en Cuba es un error en América, es un error en la humanidad. Y eso hace parte de cómo llegamos, con cuánta diferencia llegamos al año 1895, por ejemplo, siendo un pueblo culto y democrático. No así las repúblicas que ya se habían forjado tras las primeras luchas por la independencia,
las colonias aquellas de España. Y Laura lo decía muy bien, la colonia seguía viviendo, o la república seguía viviendo bajo las estructuras y bases coloniales. ¿Cómo superar eso? Con el pensamiento, con una plena libertad, esa plena independencia tenía que ser desde la base, desde esa raíz, desde esa idea cardinal de superar los hábitos, las costumbres, los vicios de aquella sociedad. Estamos construyendo hoy una sociedad siempre, todo el tiempo, diferente, para bien, para que sea mejor, para que nuestro pueblo siga viviendo en la revolución martiana, en la revolución de Fidel, en la revolución del decoro, de la dignidad plena de los seres humanos. Ahora tenemos que hacerlo con respeto, con ética, respetándonos unos a los otros, amándonos como cubanos que somos, en nuestras calles y en nuestras redes sociales digitales. Y es un llamado a esa unidad, es un llamado a que sigamos salvaguardando la patria como esa comunidad de intereses, comunidad de fines, unidad de tradiciones, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. Esas son las ideas. Esa es la verdad de la revolución. Esa es la verdad de Cuba y de la patria. De la nación que refrenda Martí, que refrenda Gómez, que refrenda el titán de bronce Antonio Maceo, en estos documentos y a lo largo del proceso revolucionario cubano. Bueno, de allí, por supuesto, vendrían a la guerra necesaria. Martí y Gómez, unos días antes lo haría Antonio Maceo. 1 de abril, 11 de abril, también serán fechas para conmemorar a todos los que defendemos la revolución y defendemos esa historia generosa y grande que construyeron hombres como estos. El manifiesto de Montecristi y Vindicación de Cuba siguen siendo documentos necesarios para leer, releer y sobre todo para pensar a Cuba, que es lo más importante en estos tiempos. Le agradezco muchísimo a ustedes habernos acompañado en nuestra mesa redonda de hoy y nosotros nos vemos en un nuevo programa mañana, donde estaremos hablando precisamente de ese imperio al que tantas veces enfrentó con su palabra José Martí.